Bueno, porque estoy diciendo. Que eres el jefe de la casa. Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Hoy un día muy gratificante para nosotros, en el segundo día de toda la semana de actividades que organizamos con motivo de los Días Europeos de la Artesanía 2022, ayer con la inauguración para toda Andalucía del consejero de Transformación Económica. Y hoy por el segundo día, porque este año lo que hemos hecho es que hemos establecido un día, una temática. Mañana será el de las asociaciones que se dedican, de los artesanos que se dedican a la música. El jueves será el día dedicado a la artesanía de Galicia, que la tenemos este año como comunidad autónoma invitada. El viernes artesanía inclusiva, el sábado artesanía participativa, el domingo sostenibilidad y artesanía. Es decir, cada día va con una temática, aunque evidentemente las actividades son genéricas la mayoría de ellos. Y hoy el día va dedicado a una de las partes más importantes de la actividad que desarrollamos, que es la parte relacionada con la investigación y con la transferencia del conocimiento. Y por eso tengo a mi izquierda a Ana García, que es la directora de la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada, de la que tenemos la fortuna de formar parte. Y tenemos a Esteban Romero, que es uno de los participantes, uno de los autores en el libro, porque la casualidad de que justo hoy tenemos prácticamente a todos los autores del libro fuera de Granada. Entonces, bueno, por lo menos que nos acompañara uno de los autores que teníamos con él. Si os parece, hacemos una breve introducción de por qué este libro, por qué decidimos publicar este libro, y a partir de pues ya dejo primero que hable nuestro amigo Esteban, que además tiene que irse a otro compromiso, y ya seguimos nosotros con el resto de compañeros. Sí, si quieres, Esteban, que tú tienes más prisa, decir un poco la aportación desde vuestro ámbito, porque te tienes que ir pronto, y luego yo hago una presentación del libro más... Tengo hasta la 1:30, ya como... ¿sí? Entonces empiezo yo. Estupendo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos, los presentes y los que se han conectado a través de Google Meet, que son los compañeros que han tenido a bien pues, compartir con nosotros esta aventura de la investigación como nutriente hacia la artesanía. La suerte que hemos tenido en Granada es la confluencia de una universidad muy grande, antigua y excelente, y un centro que lleva muchísimos años preocupado por el sector y que tuvo la buenísima noticia para ellos y para toda la comunidad autónoma, no solo para Granada, de ser nombrado por el Ministerio de Educación Centro de Referencia Nacional de Artesanía. Esto que parece parece que puede haber muchos, no es así. Hay un centro de referencia nacional por cada familia profesional en el territorio español. Podía haber estado en cualquier otro sitio, podría haber estado en Galicia, podría estar en Cataluña, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, y no solo está en Andalucía, sino que está en Granada. Esto es una excelente noticia que, por supuesto, no desaprovechamos desde la Universidad de Granada, y rápidamente dijimos, tenemos que seguir la colaboración que llevábamos haciendo desde hace años, de un modo mucho más, digamos, oficial, formal también, y esto dio lugar a la cátedra, que felizmente nació en febrero de 2021. Nos precede un montón de entusiasmo y proyectos hechos prácticamente a coste cero, porque era 100%, 99% entusiasmo, 1% financiación. Y fue una ocasión fantástica que el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada nos diera desde el minuto 1 todo el apoyo necesario para constituir esta cátedra. Las cátedras son instrumentos muy interesantes para la universidad porque se conectan con el tejido empresarial, se conectan con los sectores productivos, y eso es realmente lo que debe hacer una universidad, transferir todo ese conocimiento para que podamos entre todos pues, construir una sociedad mejor, cada uno en su ámbito. Por eso la confluencia que se dieron de situaciones en las que, bueno, nosotros también, por nuestra parte, en la universidad habíamos conseguido
ganar algunos proyectos europeos que hoy están en marcha y que nos darán muchas más alegrías. Eso y el nombramiento del Centro de Referencia Nacional creo que fue la confluencia necesaria para poder echar a andar con esta cátedra que, como digo, lleva solo un año, pero estamos muy entusiasmados con todo lo que estamos haciendo y con todo lo que vamos a hacer. ¿Y qué significa que la universidad se conecte con un sector como el de la artesanía? Pues significa mucho. Significa poder contar con un excelente equipo de investigadores que van mucho más allá del ámbito que yo misma, del que yo vengo, que son las bellas artes, el patrimonio, el diseño, el arte en general. Significa abrirlo a todo el conocimiento de la universidad. Y por eso tengo que agradecer a todos los compañeros, tanto los que nos han podido hoy conectarse, como para aquellos que les ha sido imposible porque tenían obligaciones docentes, etcétera. Algunos estaban de viaje en otros continentes, en fin, ha sido un poco complicado, pero a todos los que se han conectado les doy muchísimas las gracias porque ellos son los que realmente han puesto ese impulso desde sus disciplinas que ha hecho que de repente este sector pueda recibir en un poco cortísimo periodo de tiempo, pero todo el que está por venir, podamos meter muchísimo músculo investigador en un sector que tiene una doble esencia de ser. Por un lado, es el sector que probablemente sobre una buena parte de ese sector va a ser el que, según los planes europeos y según los planes incluso de resiliencia nacionales, va a impulsar a las pymes europeas en un momento muy complicado después del COVID y también ahora más complicado todavía con una situación bélica prácticamente en el propio suelo europeo. Entonces, hay una serie de propuestas desde la Unión Europea que están enmarcadas dentro en el entorno del Green Deal o del Pacto Verde y que ha impulsado, incluso yo diría que ha obligado a todos los países a que todo proyecto que sea debe ser sostenible o no será. En ese espectro, el sector de la artesanía está posicionado en un lugar bastante interesante, en un lugar en el que puede hacer mucho y puede generar además mucho empleo. Esa visión, digamos, más amplia de la artesanía, en algunos territorios sabéis que está más desarrollado que en otros. Sabemos que desde que las competencias se crearon y las distintas comunidades autónomas tuvieron en sus decisiones este sector también, hay comunidades que lo han desarrollado más que otras, por muchos motivos que no merece la pena ahora mismo poner sobre la mesa, pero entre otros sabemos que la comunidad gallega, la comunidad catalana llevan un camino hecho interesantísimo del que todos podemos aprender. Y nosotros, digamos, desde el sur, tenemos un sector muy interesante por una tradición y una identidad muy ligada al territorio, muy ligada a los materiales, muy ligada que está en un momento dulce para atrapar todo ese nutriente que puede llegar desde muchos sitios, pero desde luego nosotros, mi compañero Esteban y yo, que provenimos de la universidad, es de donde queremos impulsar. Nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos ese deber de conectarnos y de conectar a un sector que rara vez se ha visto implicado en un proyecto de investigación, en un artículo de investigación, muy rara vez, y de repente estamos viendo desde todos los ámbitos que es un sector con una transversalidad increíblemente rica, en el que desde la educación, la ingeniería, la inteligencia artificial, la economía circular, el lean marketing, el derecho y, por supuesto, la arte, el diseño, lo atraviesan de una manera interesantísima para cualquier investigador. De hecho, es casi un campo abierto y eso para la investigación es un lujo, porque hay pocos campos abiertos ya, campos prácticamente baldíos donde uno pueda desarrollar su investigación. Pero lo más importante no es el desarrollo que nosotros como investigadores podamos o no podamos adquirir de ahí, que desde luego lo es para nosotros. Lo más importante es cómo lo transferimos al sector. Y en eso, contar con un centro de referencia nacional
es impagable. No se puede pedir más, tener al sector en la mano y decir, estúdialo. Eso nos lo trae Antonio. Así que yo siempre digo que esta cátedra, sin el CRN, pues seguramente no habría ocurrido nunca. No había habido esa oportunidad. El hecho de contar con un centro de referencia nacional, que creo que es algo que los granadinos y los andaluces van a ir descubriendo con el tiempo, porque hay tanto que hacer que casi la comunicación es lo que se nos queda siempre atrás, ¿no? Ha hecho que nosotros, lo primero que nos pusimos sobre la mesa es decir, bueno, nosotros creemos que el sector de la artesanía podemos ayudar, pero habría que saber en qué y cómo. No queremos que se nos visualice como esa, digamos, plantel de expertos que vienen a decirte lo que necesitas, pero que luego pues no te lo resuelven, ¿no? Te dicen que lo estás haciendo mal o que no es así. Entonces, esa preocupación también la teníamos desde el inicio y ahí fue de gran ayuda la encuesta sobre necesidades formativas y de todo tipo que hizo, por un lado, Antonio Suárez, del Centro de Referencia Nacional, y por otro lado, un par de proyectos, uno en el que somos co-IPs, que es un proyecto FEDER que se llama Maker Art, que es la digitalización de la industria ligada a la artesanía, y su hermano mayor, que fue un proyecto europeo que está ahora vigente a 4 años, con una financiación mucho más importante y que se llama Remaker, que tiene que ver con los procesos de sostenibilidad y la economía circular. Hablo de todo esto porque todo eso ha concurrido en este libro del que estamos muy orgullosos, a pesar de que tendrá seguramente sus mejoras, sus fallos, pero estamos bien orgullosos de él porque hemos conseguido por lo menos dar una pincelada en todos esos ámbitos que creemos que pueden aportar un poco de luz a aquello que le llamamos nosotros siempre caminar hacia la vanguardia desde la tradición, ¿no? Caminar hacia un sitio en donde la artesanía no solo sea un modo de sobrevivir, sino sea un modo de vivir, como en tantos otros sitios en nuestro contexto más cercano de Europa, pero también muy importante en el contexto sudamericano, en donde pues, la economía naranja está siendo una base fundamental para la subsistencia, pero nosotros queremos llevarlo más allá. Y, por tanto, aquí han confluido compañeros que vienen de ámbitos tan alejados, pues como la ingeniería de materiales, como la educación, la economía circular, etcétera. En el libro que tienen en sus manos hay una serie de apartados. El primero son los paradigmas de la nueva artesanía, el segundo son estrategias e instrumentos para revisitar la artesanía tradicional, el tercero la digitalización para el impulso de la artesanía de vanguardia y el cuarto son particularmente casos de estudio que han aportado algunos de los compañeros. Este viaje apasionante acaba de iniciarse, no ha hecho otra cosa que poner tímidamente nosotros creemos que podemos aportar aquí. Tenemos proyectos, tenemos ilusión, ahora también tenemos bastante financiación, o por lo menos para ser un sector que no ha sido merecedor quizá, y tenemos también una nueva mentalidad, creo, por lo menos si hablo de Andalucía. Sabéis que ayer se presentó los Días Europeos de la Artesanía, estuvo el consejero de Economía, ¿cierto? De transformación. Es un nombre muy largo. Es que es un nombre un poco largo, pero él nos comentó cómo el año pasado se creó esta marca Artesanía Hecha en Andalucía, que de alguna manera también valida y certifica para distinguirlas de aquello que no lo es, que es un problema también el intrusismo de otros países, el querer usar de una manera descontrolada el término artesanal, ¿no? Que incluso te dan un paquete de cierta marca de pan de molde y ya le llaman artesanal pues porque es un poco marrón. Entonces, claro, esa manera de utilizar el término también es bueno que se vaya controlando, que se sepa un poco a qué nos referimos cuando nos referimos a artesanía y que no se tenga solamente el pensamiento de esa artesanía, digamos, tradicional, antigua, que es muy valiosa, que debemos preservar,
pero que debemos hacer que evolucione también. Debemos hacer una revisión contemporánea sin perder ni un ápice, sin pervertir el origen de donde viene y al que está arraigado, porque es lo único que realmente lo va a distinguir de aquello que no lo es. Yo estoy encantadísima de estar hoy presentando este libro. Voy a ya dar paso sí. Y simplemente deciros que también procuraremos que esté disponible lo antes posible en acceso abierto. De momento no lo está, pero bueno, tampoco es una cantidad muy grande la que se pide por él, pero dentro de poco esperaremos que lo podamos tener en acceso abierto. Sí que es cierto que la investigación que aquí se apunta es un comienzo, es una punta de lanza para hacer tantas y tantas acciones como tenemos previsto hacer en el futuro en combinación. Muchísimas gracias. Paso la palabra de nuevo a Antonio Suárez y luego pasaría la palabra a todos los investigadores que están conectados. Que son realmente los verdaderos protagonistas. Yo creo que era apuntar un par de cosas, porque Ana ya prácticamente ha dado las pinceladas de por qué el sentido de este libro. Yo sí que quería hacer una pequeña reflexión, sobre todo pensando en los propios artesanos, porque es verdad que por nuestra posición muchas veces nos llaman desde diferentes comunidades autónomas, responsables de artesanía, y nos dicen, pero ¿por qué sabemos tal cosa? ¿Por qué sabemos que es necesaria la digitalización? ¿Por qué entendemos que los procesos, no tiene que entrar la digitalización en los procesos productivos, no solo en lo que es la comercialización? ¿Por qué entendemos que es importante la economía circular? Todas esas cosas, ¿por qué? El por qué. Y es verdad que lo primero que nos damos cuenta es que no hay un soporte científico y nos llenamos la boca de decir lo que hay que hacer en todos los foros, jornadas, congresos de artesanía, pero hacía falta un soporte científico, hacía falta que hubiera expertos en esas materias que se vincularan al sector de la artesanía y estudiaran, analizaran y valoraran la importancia que tiene introducir ese tipo de elementos que, como decían, son multidisciplinares y que vienen de otros campos, ¿vale? Como los que estamos hablando, y hablaran de por qué es importante la artesanía. Lo demandaba el propio sector artesano para tener ese soporte y después porque detectamos que, por lo menos en nuestro país, en España, había muy poca producción científica relacionada con la artesanía. No es lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, en Hispanoamérica. Evidentemente, se nos juntan los astros, el que haya una universidad preocupada por la artesanía, porque, como decía Ana, esto ya es un trabajo que viene de años. Y la universidad lleva muchos años, principalmente a través de Ana García, trabajando en temas relacionados con la artesanía en Granada, y nosotros que dejamos de ser un centro de formación como éramos hasta ahora, a ser un centro que tiene otros intereses, que van más allá de la formación, como son la investigación, la observación y la experimentación a nivel nacional en temas relacionados con el sector artesano, que también nos ha abierto a nosotros otros frentes, puesto que ya nos pone a trabajar no solo para la artesanía de un territorio, sino que principalmente estamos trabajando para la artesanía de España. Y actualmente, pues prácticamente todas las cosas que hacemos, de hecho ahora os invito ya a los presentes a que vamos a tener un congreso de artesanía que organizamos conjuntamente el 6 y 7 de mayo y lo organizamos con Fundesarte y con Oficio de Arte, la Organización de Artesanos de España. ¿Por qué? Porque ya como si hubiéramos entrado en otra liga donde ya lo que planteemos o lo que realicemos tiene que ser pensando en que beneficia a todo el sector artesano en nuestro país. Y por eso es importante. Sí me gustaría ya, y doy la paso a los verdaderos protagonistas del libro, sí me gustaría decir que estamos también muy orgullosos de este libro porque hay un antes y un después de este libro. Y se ha convertido en un manual para muchos profesionales y para muchas entidades y muchas asociaciones profesionales que continuamente se ponen en contacto con nosotros para decirnos, como me pasó hace unos días, que me dijeron, no ha sido el regalo de Navidad a todos los asociados, ¿no? ¿Por qué? Porque, y eso cada día es raro cuando nos llama alguien diciendo, era necesario un libro con estas características, es necesario que los propios profesionales reflexionen sobre estas temáticas y creo que aquí hay un comienzo, como tú decías, que va a permitir que haya un meneo en el sector artesano de cara al futuro para que siga siendo competitivo. Al final es el objetivo de todo esto. Es que, como decía también Ana hace un momento, la artesanía tradicional hay que conservarla, es parte de nuestro patrimonio inmaterial, pero lo contemporanizamos o difícilmente vamos a tener personas que quieran seguir adquiriendo esos productos artesanos. Entonces tenemos que conseguir que sea atractivo para la población actual. Y en ese ámbito, pues evidentemente
hay que saber qué posibilidades tenemos y este libro lo ofrece. Y yo, por mi parte, nada más, muchísimas gracias, como decía antes, por venir. Le paso la palabra a Esteban Romero, uno de los autores del libro, que además tiene un magnífico capítulo dedicado a todo lo que es la digitalización para la comercialización del sector artesano. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer compartir esta mesa con vosotros, que sois los promotores del libro y de todas estas actuaciones que se están haciendo en Granada, en Andalucía y también con alcance nacional, ¿no? Por la parte más cercana que a mí me toca como profesor en la Universidad de Granada, pues por supuesto agradecer todo el impulso que Ana nos lleva muchos años haciendo a que la artesanía tenga presencia, ¿no? Dentro de lo que es, bueno, pues, nuestra institución, más allá de lo que pueda ser una facultad de Bellas Artes o otros espacios donde pareciera que es como más propio, ¿no? Que ya tuviera esa presencia, ¿no? En mi caso yo provengo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y bueno, pues yo me siento también muy próximo a todo esto. Y luego, pues, en fin, faltan palabras, ¿no? Para poner de relieve la suerte que tenemos por contar con Antonio en Granada, ¿no? Una persona que yo creo que es un brillante gestor público y que vive la administración pública desde el entusiasmo y desde la innovación y yo creo que eso es impagable. Entonces, bueno, todos los que estáis en el sector de la artesanía por uno u otro motivo, yo, en fin, como está aquí delante y ahora no me puede tapar ni me hacerme nada para que no lo diga, de verdad creo que tenéis una suerte, que tenemos una suerte fantástica. Y ya no solamente en el entorno granadino andaluz, sino a nivel español con ese centro de referencia nacional, que me parece que es un logro tremendo y que, bueno, que yo creo que en ocasiones incluso nos cuesta, ¿no? A veces creernos cómo estando en una provincia encabezamos ese gran reto, ¿no? Que es el que un sector tan clave para una sociedad y para una economía como el de la artesanía pueda estar liderado desde aquí. Y digo clave porque, bueno, yo antes de todo manifestar que fundamentalmente aprendo, ¿no? Cuando me acerco aquí al Centro de Baicín y me acerco a diversas actividades que llevamos ya desde 2016 también organizando, cuando hicimos aquel Maker Day, ¿no? Pero dentro de ese aprendizaje, una de las cosas que yo me llevo y que intento plasmar en el capítulo sobre la transformación digital de la artesanía, innovando los modelos de negocio, es que realmente el peso de un sector en la economía no se mide únicamente por el peso del PIB, que es un peso importante también, sino que se mide también dentro de lo que es lo simbólico. Y lo que aporta la artesanía a la identidad de un país, bueno, pues está al mismo nivel, ¿no? que otras formas, ¿no? Como nos comentaba Jesús en Valladolid, ¿no? Que podríamos denominar en otras esferas, ¿no? De representación de lo que es el arte, ¿no? Muchas veces decimos, no, el arte de nuestro país, la artesanía va de la mano de todo eso y es algo además que, bueno, como entra dentro de los círculos comerciales, pues permite que nos apropiemos en mayor medida de ello de lo que puede ser una gran obra de arte que esté en un museo. Pero desde ese punto de vista, yo creo que cada vez, al menos yo adquiero conciencia del valor que tiene esto para Granada, para Andalucía y para España en su conjunto. Y una manera de verlo es algo que yo intento plasmar en el capítulo, que es ver algunos de los datos sobre la importancia de la artesanía en los informes que han ido saliendo en otros países, fundamentalmente en Reino Unido, donde invierten, la verdad, que bastantes recursos en hacer ese tipo de análisis. Y bueno, pues los datos son realmente importantes y son bueno, pues, digamos, alentadores, ¿no? Para incidir, yo creo, en generar una mayor, incluso estructura institucional, ¿no? En torno a la artesanía en España, de manera que, por ejemplo, pues los informes que tenemos, ¿no? Haciendo una medición del sector, pues no se remonten ya, si no recuerdo más, a 5 o 6 años, ¿no? Entonces, eso sin duda pues tiene que estar ahí encima de la mesa. Y bueno, no me voy a entretener mucho más. Yo básicamente comentar que mi planteamiento ha sido no solo hacer una revisión de las distintas formas en las que la digitalización afecta a la artesanía como actividad económica, que va desde algunas pinceladas en torno a producción, aunque eso sobre todo se desarrolla en otros capítulos, pero sobre todo quizá me he extendido
en lo que tiene que ver con la parte de comercialización. Yo creo que es muy importante el asumir que hemos cambiado nuestras formas de consumo y que eso también llega a este sector económico y que bueno, surgen también esas otras grandes plataformas como puede ser Etsy, que de hecho pues constituye un espacio, un Amazon, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con la artesanía y muestra tendencias claras. Hay también una línea un poco futura de trabajo que quizá ya rozan, ¿no?, con lo más vanguardista, pero que están todos los días en prensa, ¿no?, como es la presencia de los NFT, ¿no?, que son esta serie digamos, de activos intangibles que también han tocado al sector de la artesanía y que en algunos casos hay gente que está haciendo bastante dinero con ello. Bueno, creo que es interesante pues, porque al final hay una cuestión intangible en torno a todos los procesos artesanos, que no es solamente porque el proceso, digamos, el producto puede ser un producto en un momento dado digitalizable, sino los propios procesos. Yo creo que eso va a ser muy interesante, como el ser capaces de trazar esos procesos y de que esos procesos vayan de la mano del producto final que te llevas y formen parte, digamos, de esa experiencia. Y para eso la tecnología nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, pues, con temas como puede ser el blockchain, ¿no?, que es en torno a que se construye todo este tema de los tokens, ¿no?, que estaba comentando. Pero bueno, más allá de eso, el último punto de temas que yo toco en el capítulo tiene que ver con metodología de innovación. Yo creo que eso también es un tema muy interesante. Son metodologías que se utilizan en otros ámbitos también de empresa y que lo que intentan es un poco hacer pensar a los que están en el sector sobre cómo repensar los modelos de negocio, un poco desglosando cuáles son los distintos ejes clave, ¿no?, que tiene un modelo de negocio, por muy pequeños que seamos, por muy grandes que seamos, cuáles son esos ejes clave e intentar ver de qué manera puedo incorporar la tecnología en ello, o puedo incorporar cuestiones de sostenibilidad o cuestiones de cualquier otro tipo. Es una modesta aportación, estoy aprendiendo y espero que lo juguéis en el caso de mi capítulo, porque lo demás seguro que van a, en fin, otro nivel, pero que lo juguéis con cierta generosidad y si puede contribuir en algo, pues nada, habrá estado bien invertido el tiempo y de nuevo por reiterar el agradecimiento a Ana, Antonio y por supuesto al Centro de Baicín y al Centro de Referencia Nacional. Muchísimas gracias, Esteban. Sin más entretenernos, voy a dar paso a los compañeros que se han podido conectar y que son también autores del libro. Voy a dar primero paso a... Porque aquí tenemos un plantel de investigadores que no solo vienen de la Universidad de Granada, tenemos... ay, que hemos movido esto. A investigadores de la Universidad de Almería, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Jaén, de la Universidad de varios sitios, de varias universidades andaluzas y también algún compañero de empresas tanto españolas como italianas. Voy a dar paso al profesor Francisco Corpas, que ha hecho un interesantísima aproximación. Para nosotros ha sido un capítulo que vamos a desarrollar mucho más en la siguiente jornada que vamos a hacer este año. Será la tercera edición, jornada ADA, que son artesanos, diseñadores y artistas juntos, y este año lo vamos a dedicar a los nuevos materiales sostenibles, que son interesantísimos y que dan unas posibilidades infinitas a la nueva artesanía. El capítulo de nuestro querido compañero Francisco Corpas de la Universidad de Jaén, que tiene un laboratorio increíblemente importante, interesante en el campus de Linares, en el campus tecnológico de Linares. Está haciendo una aproximación a esos nuevos materiales que para nosotros va a ser muy importante en el futuro, sobre todo en temas de ecodiseño y en temas de sostenibilidad, que es por donde va nuestro proyecto europeo. Así que, querido Francisco Corpas, de la Universidad de Jaén, cuando quieras. Un saludo y gracias. Pues muchas gracias, Ana, por la presentación y a los miembros de la mesa por invitarme a esta mesa redonda. Bueno, yo soy de la Universidad de Jaén, pero vamos, pertenezco a la Politécnica de Linares y mi primera universidad, tanto de estudiante como de profesor, fue la Universidad de Granada, es decir, la Politécnica de Linares desde 1892 que se fundó.
pertenecía a la Universidad de Granada, es decir, siempre hemos sido Universidad de Granada, hasta hace unos años que se creó la Universidad de Jaén. Pero vamos, yo la considero a la Universidad de Granada como también mía, como si fuera mía. Tengo unos vínculos tanto profesionales como familiares. Mi familia procede de Pinos Puente por parte de padre y por parte de madre de los Olivares, de Muclín. Entonces soy, como digo yo, soy linarense granaíno, de La Vega, pues una relación muy personal. Bueno, pues yo, cuando me habló Ana de escribir este libro, junto con María Magdalena Montiel, que también trabaja en temas de educación ambiental, es doctora en pedagogía, y mi esposa, entonces llevamos mucho tiempo y entonces llevamos trabajando mucho tiempo en el tema de la sostenibilidad. Yo me acuerdo cuando yo empecé, no voy a decir cuándo empecé, bueno, lo voy a decir el 1 de octubre del 90, siendo profesor de la universidad, en aquello entonces de Granada. Pues yo me dedico al desarrollo de materiales, yo soy ingeniero de materiales, doctor en el tema de diseño en el tema de desarrollo de nuevos materiales. Entonces, en una universidad, en una escuela pequeña, pues tuvimos que buscar un campo, en nuestro grupo de investigación, un campo donde podíamos ser competitivos. Entonces vimos que uno de ellos era el tema de los residuos y subproductos, donde no había mucha competencia. Entonces no estaba de moda el tema de la economía, de la ingeniería circular. Entonces aquello era despectivo, ¿no? Bueno, estos se dedican al tema de los residuos, ¿no? Al tema de que nadie quiere y demás. Y empezamos a trabajar, pues, cuando creamos en el 95, creamos el grupo de investigación, empezamos a trabajar. Y entre ellos empezamos a trabajar con temas de los artesanos. Porque en aquella época había una tendencia importante, era el tema de la energía, el tema de las emisiones. Aquí en Bailén hay un sector bastante importante que es la artesanía, sobre todo artesanía cerámica. Entonces pues había que cambiar los hornos ineficientes, el tema de la energía. Y como todo en aquella época, cuando éramos ricos, estábamos en el boom, pues se cambió los hornos a temas de gas, a temas... Y ahora, pues, como digo yo muchas veces, cuando se planifica en ingeniería parece que estamos bailando la yenca, un paso para adelante, tres para atrás. Ahora todos somos sostenibles, todos somos sustentables, queremos y ahora que hemos quitado los hornos antiguos que podían haberse sido eficientes con unos proyectos y demás, ahora volvemos ahora al gas, las emisiones, los artesanos no pueden, ahora vamos otra vez hacia el carbón vegetal, los huesos de aceituna, el orujo, etcétera, la cáscara. Es decir, hemos hecho una inversión y ahora, un paso para adelante, ahora tenemos que hacer tres para atrás. Hemos desmantelado esos hornos. Entonces, cuando se hace en ingeniería, muchas veces se tienen que tener en cuenta y también muchas veces los ingenieros somos un poco prepotentes, por no decir bastante prepotentes. Creemos que nosotros decimos lo que hay que hacer y no hablamos con la gente que en realidad utiliza los equipos. Lo vemos Entonces, yo creo que hacia ahí, esta época tiene bastantes cosas malas, pero también tiene cosas buenas. Es que ha hecho que sectores que estaban muy diferenciados hablen y hagan investigaciones de manera transversal. Es decir, ¿qué necesidad tiene el sector? Por ejemplo, ¿qué necesidad tiene el sector cerámico? Pues energía barata, energía sostenible, materias primas que puedan utilizar de manera menos cara, que sean asequibles, buscar materiales sostenibles. Por ejemplo, nosotros empezamos trabajando, por ejemplo, por una cosa muy sencilla. Por ejemplo, cuando se extraen los áridos para hacer hormigón, para arena, etcétera,
hay un proceso que es el lavado de los áridos que llevan una arcilla. Eso es unos lodos que luego se depositan en unas balsas y se dejan allí. Por eso nosotros hicimos un estudio y vimos que salía un material cerámico, una materia prima tremendamente interesante. En el tema de cerámicos también, por ejemplo, los feldespatos, los temas de vidriado, pues hemos hecho estudios pues, utilizando, es decir, ¿qué es lo importante? Yo creo aquí que es lo que debe hacer, por ejemplo, la ingeniería, la tecnología, lo que es la economía y la ingeniería circular, es ver lo que hay en tu entorno. ¿Qué es lo que se produce? Yo creo que un artesano, por ejemplo, en la zona de Granada, donde se produce una gran cantidad de, por ejemplo, de almendra, que tiene un gran poder calorífico, pues que tengamos que vender esa cáscara a los alemanes para calefactarse cuando podemos utilizarla, y esa ceniza tiene un alto contenido de potasio que puede hacer que se vidrie, que se obtengan materiales cerámicos interesantes sin tener que comprar feldespatos potásicos. En realidad, pues, podemos utilizarlo como si fuera un feldespato potásico. Es decir, por ejemplo, la ceniza de almendra o de hueso de aceituna tiene por encima de un 50% de óxido de potasio. Fijaros. Entonces, todo el tema ese es importante. Lo importante aquí es que trabajemos de manera conjunta. Los grandes éxitos de artesanía, de diseño, es decir, tener diseños interesantes, recuperar diseños antiguos, nuevas técnicas, nuevos materiales, no solo por ser sostenible, porque un artesano pues dice, bueno, yo sí, mi proceso es sostenible, pero también es interesante que esa artesanía no sea excesivamente cara, es decir, obtener materiales muy caros, etc. Es decir, por ejemplo, en el tema de herreros, por ejemplo, buscar el reciclaje de materiales metálicos, donde por pequeños hornos de inducción, por ejemplo, en temas de cuchillería, en temas se puede, o incluso temas de desarrollo de materiales metálicos, aleaciones metálicas tipo acero. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de los muelles de los colchones que se retiran muchos. Es una aleación tremendamente interesante que se pueden obtener para cuchillos de chef. Fijaros, decía, bueno, no se retiran tantos colchones. Si vais al Punto Limpio o vais al vertedero de Alendín, veréis la cantidad de material que se elimina. Ese material pues también se puede utilizar para otras cosas. El tema por ejemplo, del cuero vegetal. Tenemos las pieles de mango, las pieles de chirimoya, las pieles de aguacate. Se pueden desarrollar las pieles de piña a partir de materiales. Se pueden hacer muchos estudios. Lo que sí es interesante desde el punto de vista es decir, es ver lo que se tiene, qué industria se tiene artesanal y hacer una transversalidad entre las distintas áreas. Diseño, digitalización, comercialización, sostenibilidad, energía, etc. Y hacer un estudio. Porque, por ejemplo, aquí, por ejemplo, se está vendiendo casi todo el hueso de aceituna fuera para calefacción. Entonces, ese material, ¿por qué? Porque los artesanos, al final, como dije, se le hizo cambiar el horno. Ahora, volver atrás es muy costoso. Pero claro, un artesano que utiliza electricidad al precio que está, que utiliza gas, donde tiene que pagar además 100 euros por cada tonelada de CO2 que emite, es un coste adicional. La verdad es que es un tema apasionante, Paco. Ha sido
tu capítulo uno de los que más se ha comentado, porque hemos aprendido que de casi cualquier cosa podemos hacer un material interesantísimo. No que sea interesante, porque ha sido diferente, ¿no? Yo creo que ha captado la atención de todo el mundo, así que yo creo que muy raro va a ser que no te rastemos más de una vez o vayamos a Linares a ver esos laboratorios que tenéis tan impresionantes, donde hacéis cosas tan bonitas para empezar a hacer sinergia de una manera más continuada. Un millón de gracias por tu explicación, como siempre, muy didáctica y que nos hace volar con tantas posibilidades. Y sobre todo por haberte conectado. Sé que eres un hombre con muchas ocupaciones, así que te agradezco muchísimo tu presencia. Vale, muchas gracias. A ti siempre. Voy a dar paso ahora como os dije, tenemos compañeros en todas las universidades prácticamente andaluzas, la de Córdoba, Jaén, Málaga, Almería, incluso una compañera también en la de La Laguna y por supuesto aquí, pero también tenemos la suerte de contar con algunas personas del sector empresarial, es decir, aquellos donde nosotros queremos hacer esa transferencia. Voy a dar paso a César González, que está en la Universidad de Córdoba, y os pido, compañeros, que si sois tan amables, pues seáis lo más expuestos posible, una pincelada solamente, porque ya todo el mundo aquí tiene el libro, así que lo va a poder leer con tranquilidad y por tanto no hace falta extenderse muchísimo. Os agradezco un poco de contundencia en vuestras palabras. César González, cuando quiera. Bueno, gracias Ana, gracias Antonio por la invitación, primero también por el impulsar esta publicación, ¿no? Y contar, bueno, en este caso conmigo, también saludar a los compañeros y compañeras que están conectados online y a los presentes, que no los vemos, pero bueno, también quedan saludados. Por mi parte, bueno, como algunos ya sabéis, venimos trabajando el tema especialmente con el proyecto ADA, los encuentros entre artesanos, diseñadores y artistas, que con suerte se repetirán pronto, ya en su tercera edición. Y veíamos, o empezaba a hablarse, o una palabra tomaba como mucha importancia de repente, que era la co-creación. Y ahí, ADA es como digamos, la experiencia que más ha reflejado el potencial que puede tener la co-creación para, el sector artesanal, o incluso porque, claro, la co-creación conlleva al menos la colaboración con dos personas, y esas personas pueden ser del mismo sector o no. Entonces puede ser tanto enriquecedor como para el sector artesanal, como, por ejemplo, para un diseñador de producto, ¿no? De repente descubrir una artesanía que le puede otorgar algún tipo de valor añadido a un producto que tenga en mente. Entonces, mi aportación en el libro hago una revisión, ¿no?, de los conceptos de co-creación, que conlleva también, digamos, términos como la coproducción o el codiseño. Al final, la co-creación lo pensamos mucho sobre el producto final, pero la colaboración se puede producir desde muchos estadios del proceso del producto, desde el diseño, la ideación, la búsqueda de materiales, como por ejemplo Francisco Corpa estaba comentando, ¿no? Que a lo mejor trabajemos en colaboración con ingenieros que nos descubran ese tipo de materiales tan interesantes, pero también puede ser la colaboración, digamos, con expertos en marketing que nos ayuden a promocionar, a distribuir el producto artesanal de una forma más eficiente o más, que llegue a más personas o más interesados, también a generar otro tipo de sinergia, como puede ser, no sé, el diseño gráfico o no sé, el diseño de interior de nuestro negocio, en fin,
co-crear, por ejemplo, experiencias con el usuario, entender al usuario como un colaborador de nuestra producción, de nuestra empresa, y todo ello conlleva a una co-creación de valor en todos los sentidos y, digamos, enriquecer también la historia de la empresa, enriquecer el valor del producto final, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo colaboro buscando materiales de proximidad, pues eso le está generando un valor a través de la colaboración con ese productor más cercano que me facilita el material, pues le estoy otorgando un valor de sostenibilidad, de cercanía, al final ya nos acercaríamos al ecodiseño, a la ecoproducción, y todo eso conlleva a digamos, enriquece el valor de la empresa y del producto que creo es bastante enriquecedor para el usuario y bueno, que buscará, digamos, otro tipo de experiencia a la hora de adquirir un producto. Entonces, bueno, esa es un poco mi aproximación en este libro, en el capítulo que realicé, y como comentaba Ana, pues bueno, una investigación que está en marcha. De hecho, como digo, va a haber una tercera edición posiblemente de ADA. Los proyectos de investigación también tienen mucha carga o tienen mucha importancia la colaboración. De hecho, MakerArt es una plataforma digital para conocer otros artesanos, diseñadores, artistas próximos a nosotros, que es una de las dificultades que según la literatura, digamos, se manifiestan a la hora, o las barreras que se encuentra el artesano para colaborar, ¿no? Desconocer con quién puedo colaborar. Entonces, MakerArt básicamente ese es su core, ¿no? Su corazón. Entonces, nada, dar las gracias otra vez a Antonio y a Ana por impulsar esta publicación, y espero que, bueno, sea enriquecedora y que abra muchas más posibilidades. Muchas gracias a ti. Bueno, quería deciros a todos los presentes que también estaban invitados representantes de alto nivel de la artesanía, tanto que están participando en el libro, pero lamentablemente ha dado una mala casualidad que ninguno podía conectarse hoy a esta hora. Eso es, estaban todos con los Días Europeos de la Artesanía, entonces teníamos a Félix Sanz Sastre, que es de CEACAL, que están haciendo una labor impresionante. Tenemos también a Elena Faveiro de Artesanía de Galicia, que podéis ver aquí la exposición, una exposición interesantísima de artesanía gallega. Teníamos también a Laura Miguel Baumann, pieza indispensable para todo el sector, porque ella es la cabeza de Fundesarte y además una cabeza muy bien amueblada, que es un apoyo continuo para todo el sector. Y bueno, simplemente deciros que no están aquí porque no ha podido y lamentablemente pues nos encontramos aquí con un plantel de académicos, ¿no? Pero también está el sector de la empresa. Y para que nadie me acuse de corporativista, voy a darle paso ahora mismo. Tenemos conectados con nosotros a Antonio Fernández Olombrada, que es el CEO de Blush Design Studio, y también a Pepe Zapata, que es emprendedor cultural y CEO de Play It Again. Ellos tienen una visión lógicamente distinta o que es complementaria a la que nosotros podemos aportar desde la universidad y en la que recibe la transferencia y con la que nosotros queremos y debemos trabajar dentro de todo el sector. Compañeros, si estáis por ahí, Antonio Fernández Olombrada, si estás, creo que estás por aquí conectado. Sí, pues gracias por conectarte y cuando quieras. Tu capítulo también ha sido muy interesante, precisamente porque viene del sector privado y eso para nosotros siempre es un sector al que debemos ir. Antonio, te oímos, pero de momento no te vemos. No sé si puede...
Sí, déjame un segundito, justo Ana, que estoy llegando aquí a la oficina, que me pillas Bueno, también. si quieres, Ahora es un poquito mala, pero si me si das quieres, 2 minutos, sin problema. claro, mira, si te parece, mientras voy dando paso a Pepe Zapata, que es otro, como digo, emprendedor cultural y que se ha conectado a pesar de que está un poco pachucho, pero al que le agradecemos mucho que esté por aquí. Pepe está genial. Es que además es importante que oigáis a Pepe porque tiene una exposición magnífica aquí en los Días de la Artesanía, que es todo lo relacionado con un sector con una parte del sector al que era impulsado de manera única porque no existía esta asociación de fabricantes de cajón y tiene una investigación magnífica hecha desde el sector privado que tiene desde luego siempre mucho más mérito que hacerlo desde el público. Así que Pepe, gracias por estar aquí, que sabemos que anda un poco ahí en recuperación. Os ruego que seáis un poquito escuetos, pero por favor, danos tu input. Gracias. ¿Me escucháis? Sí, muy bien. Bueno, nada. Oye, felicidades por el proyecto porque, bueno, qué deciros, una andadura muy larga y llegar aquí pues no es fácil después de todo lo que pasa. Así que dicho eso, me ha parecido muy interesante porque nosotros venimos como dice Ana, del sector privado y los temas que se están tratando pues están de máxima actualidad, el tema energético, economía circular, aprovechamiento de materiales. Hemos creado una asociación de constructores del cajón a través de los 6 fabricantes más importantes que están prácticamente ubicados en Andalucía. Y el sector se está encontrando precisamente con la situación que hay ahora mismo, ¿no? De energética, transferencias de mercancía, encarecimiento de los costos. Entonces, toda esta temática que estamos tratando no es que esté de actualidad, es que dentro del privado es fundamental para que puedan seguir las cosas adelante y necesitamos tener equipos de investigación y generar este tipo de networking tanto de la administración privada como desde lo privado como de la administración pública, porque es fundamental para que siga la artesanía adelante. O sea, que es como ya hemos investigado en otros proyectos, pende de un hilo siempre la artesanía. O sea, aunque depende del turismo, depende de factores tan endebles y tan delicados que por eso hemos creado esta asociación, que tenemos mañana el placer de presentarlo dentro de esta jornada. Y pensamos de que podemos crear una marca andaluza, que también se ha tratado durante el tema, que es otra de las cosas importantes que creemos que tenemos que tratar desde Andalucía, porque hay un poco una carencia del sector, como ha podido pasar, por ejemplo, con el aceite. Nosotros lo producimos, lo enlata el italiano, le pone el diseño y sale adelante, o con cualquier otra serie de productos que son meramente de nuestra tierra y no conseguimos hacer un hueco en el mercado, ¿no? Y dicho eso, creo que también lo que decía César, ¿no? La colaboración entre esa transferencia entre el diseñador, el productor, la cercanía ahora mismo es muy importante. O sea, creo, y mañana lo trataremos así de un poco rápido, pero el poder trabajar, por ejemplo, con madera de chopo que se está produciendo en Granada y producir un cajón a la vuelta de que ese chopo se va a Valencia, se produce en Valencia y vuelve a Granada, pues no es lo mismo que traer una madera que viene de Bielorrusia con todos los problemas que tenemos ahora mismo, ¿no? Por poneros el caso. Entonces, creo que estas jornadas son importantísimas y este tipo de publicaciones, pues tenemos que seguir trabajando de la mano tanto lo privado como la universidad. Y daros las gracias a todo el equipo y de poder estar, aunque sea ahí en esa portada, con el corazón. Muchas gracias, Pepe, y menuda portada, preciosa. Así que, bueno, Pepe además es que es un investigador incansable, así que ya si mañana tenéis la ocasión de escuchar la presentación será seguro estupenda. Y cuídate. Eso, y cuídate. Hasta fuerte la mañana. Chao. Chao. Ahora sí tenemos a Antonio Fernández Olombrada, que ha escrito, que ya participó en la jornada ADA 2020, que fueron
totalmente online, porque estábamos en el año aquel, y que tuvo la amabilidad de también escribir un capítulo con un tema que es importantísimo, sobre todo en la parte de comercialización, que es la importancia del storytelling online en la artesanía. Él es CEO de Blast Design Studio, que hace una labor muy interesante, no solo como empresa, sino también divulgativa y de formación. Antonio, gracias por conectarte cuando quieras. Bueno, gracias a vosotros y gracias también por la invitación, como comentaban antes mis compañeros. Y la verdad que para mí es un placer también poder estar aquí con vosotros porque yo vengo de un mundo que no es justo el de la artesanía. Sí que es verdad que yo vengo del mundo del diseño, aunque a partir de ahí pivoté mucho más al mundo de empresa. Y nosotros en nuestra empresa llevamos 5 años ayudando a empresarios y a emprendedores a lanzar sus proyectos al mercado. Y dentro de esto trabajamos mucho la parte de innovación, la parte de nuevos métodos de comercialización, nuevas formas de hacer negocio. Y hemos tenido la suerte de poder trabajar con un montón de proyectos relacionados dentro del mundo de la artesanía. Para mí es un sector que en alguno de los puntos podría digitalizarse o podría innovar un poco más. Tenemos un montón de ejemplos de clientes nuestros que gracias a la digitalización han conseguido sobrevivir como artesanos. Hemos podido realizar proyectos súper interesantes, por ejemplo, con comunidades de artesanos en Ecuador, donde al final lo que hacíamos era paquetes de experiencias con gente del norte de Europa que visitaban durante 1 o 2 semanas esas comunidades en Ecuador para hacer piezas en formato colaborativo y luego poder llevarse esas piezas de vuelta a Noruega o de vuelta a Finlandia, que al final es también un poco hacia donde estamos viendo los nuevos modelos de consumo, más a nivel experiencia que a nivel producto. En el capítulo justo además tratamos un montón de temas interesantes como lo que es la manera de comunicar las cosas online, que no es lo mismo que cuando, por ejemplo, estamos en una feria y tenemos delante a la persona, puede empatizar mucho más con nuestra historia, con nuestra tradición. Al final todo eso se pierde muchísimo cuando es simplemente una web plana, ¿no? O un simple cartel o un simple anuncio. Entonces la importancia de poder trabajar todo ese storytelling online creo que es fundamental. Y también la importancia de que muchos artesanos pues se capaciten aún más en lo que son estrategias de venta, estrategias de negocio. Yo he tenido la suerte, por ejemplo, de colaborar mucho con las asociaciones de artesanía de Aragón, ayudándoles en la digitalización de diferentes comercios. Y creo que hoy en día esa parte de innovación, o al menos esos conceptos, les puede ayudar a muchísimos artesanos. Y tengo incluso clientes que trabajaban joyería en plata de forma muy tradicional para un perfil adulto, vamos a decir, de mujeres de entre 60 o a partir de los 50, 60 años, que a nivel online están abriendo nuevos mercados, como por ejemplo en este caso concreto, me acuerdo de un estudio en Aragón que trabaja con influencers y trabaja con youtubers a nivel digital, es decir, a nivel presencial vende estas joyas a mujeres de 50, 60 años, a nivel digital utiliza todas esas técnicas para hacer joyas únicas para youtubers que quieren pues mostrarlas también en sus redes sociales o tener esas piezas más únicas, que están capacitados para pagarles un precio más alto por tener esas joyas únicas y que de hecho valoran muchísimo que sea artesanal y valoran muchísimo toda esa tradición que hay detrás, ¿no? Entonces cosas que nosotros cuando empezamos proyectos veíamos como impensables, como que un estudio tradicional al uso pueda conseguir nuevos clientes de este tipo, pero la verdad es que la artesanía para mí va mucho más allá de lo que es un mercado tradicional y creo que las nuevas generaciones también pueden disfrutar y consumir ese tipo de artesanías, pero que tenemos que saber la forma en la que se lo hacemos llegar, ¿no? Cómo es esa historia que le contamos para que realmente cuaje con ese consumidor. Entonces, dentro de eso, pues nada, ha sido un placer poder colaborar en este libro, la verdad. Y de hecho ya me he leído todo el libro, o sea que he visto también un poco el resto de capítulos y ha habido un montón de cosas que me han parecido súper interesantes. Y nada, aquí estamos también para cualquier ayuda o lo que se necesite. 1.000.000 de gracias, Antonio. Sabemos que te hemos pillado en un día bastante ocupado y te agradecemos mucho que te hayas conectado y también tu aportación en el libro, que es interesantísima. Toda esta parte del relato y todas las experiencias que tienes, seguro que seguiremos colaborando si a ti te parece bien, porque nosotros estamos encantados. Muchas gracias y seguimos con... Ahora vamos a ir a un lugar muy interesante que el Centro de Referencia Nacional ha determinado como un pilar también de su desarrollo, y lo veréis el viernes con la inclusión, con la artesanía inclusiva y con el sector, digamos, de los colectivos, dentro de los colectivos vulnerables. Por eso quiero conectar ahora con María Cano,
que ha hecho un capítulo precioso y que además tiene un montón de ideas que desarrollar. María es colega en la UMA, en la Universidad de Málaga, ahora mismo en la Facultad de Bellas Artes, pero ella tiene una doble vertiente profesional porque también ha sido, y su formación también es complementaria con el mundo de la sanidad. Ella ha trabajado mucho en hospitales y de hecho sigue trabajando esporádicamente y controla una parte de la artesanía que es interesantísima y en la que ella ha hecho un capítulo precioso que además va a dar muchos resultados porque es un tema importante que debemos incluir, nunca mejor dicho, ya todos en nuestros proyectos. Cuando quieran, María. Bueno, buenas tardes. Un saludo a todos. Bueno, daros las gracias otra vez, Ana, Antonio, en primer lugar, pues por la invitación, en segundo, por pertenecer a la cátedra y tener esta oportunidad pues de colaboración. En primer lugar, pues recalcar un poco lo que decía al principio, ¿no? Esa importancia de este viaje recíproco entre la cátedra y lo que es la universidad, pues que permite un poco que disciplinas tan diferentes pues se puedan manejar de una forma transversal. Y bueno, en este sentido creo que la parte de artesanía inclusiva pues es un ejemplo claro porque, bueno, creo que muchas veces al pensar en artesanía pensamos obviamente en la parte cultural, pensamos en la parte económica, lo que genera, pero creo que tiene un potencial maravilloso y de hecho esta semana se va a poder ver, como bien ha indicado Ana y Antonio, bueno, también lo podréis verlo este viernes con el día precisamente de la artesanía inclusiva y donde se van a ver pues los proyectos que ya desde el centro se están haciendo pues con esa formación dual para el desarrollo de moldes, con la asociación Asprogrades, también colaboraciones con CECAP. Entonces, bueno, hay varias cosas que se están haciendo y que ejemplifican cómo a través de la artesanía se puede favorecer la inclusión de una forma pues bastante contundente. En el capítulo no me voy a detener tampoco en exceso porque, bueno, el libro está a vuestra disposición, podéis verlo un poco más en profundidad, pero en realidad lo que se hace es como una revisión de cómo se ha ido enfocando esa capacidad inclusiva de la arteterapia. Y sí es cierto que en este sentido encontramos pues que hay como dos variantes, digamos, principales, una la de la inclusión a nivel de la formación profesional, de la inclusión laboral, y quizás otra que sería la más fuerte desde un punto de vista arteterapéutico, ¿no? La artesanía también, esa relación con lo material, con la propia expresividad que tiene esa herramienta, pues favorece una serie de aspectos pues, a nivel de desarrollo personal, de establecimiento de vínculos comunitarios, emocionales, que en algunos colectivos, y el capítulo pues, se concentra en diferentes colectivos vulnerables y susceptibles de inclusión social, pues son tan necesarios. De manera que, bueno, en realidad lo que se apunta es a todo el potencial que hay en torno a la artesanía y la inclusión, ¿no? Y que creo que estamos en un muy buen punto pues, para seguir trabajando y seguir ampliando estos trabajos, pero de manera que también, como creo que apuntaba al principio Antonio, se tenga muy en cuenta la evaluación, porque hasta ahora creo que se han hecho muchas cosas muy interesantes, pero no la hemos hecho ver al mundo. Volvemos un poco también a lo que decía Ana, ¿no? Esa parte de transferencia, de mostrar que la artesanía tiene esa capacidad inclusiva. Entonces, bueno, seguir trabajando en lo que sería la evaluación de estos programas, de cómo se desarrollan, de cómo van a tener una proyección de futuro para estas personas una vez que entran en contacto con la artesanía. Y luego también, como sugería en el capítulo, pues intentar trabajar aunando estas dos posibilidades, no solamente la inclusión, sino pues esa parte también mucho más terapéutica que la propia artesanía, las propias prácticas artísticas tienen para estas personas, que tan necesario les es también, no solamente el hecho de que trabajen, que se incluyan a nivel social, sino que también ellos pues mejoren su calidad de vida y su proyección como personas. Entonces, bueno, creo que hacia ahí apuntan los trabajos. Esta semana, bueno, como digo, muy interesante todo lo que se ha hecho
con Asprogrades para ese desarrollo de moldes y, bueno, a partir de ahí pues seguir trabajando y haciendo nuevas propuestas. Así que, bueno, he intentado ser un poquito expuesta, espero que muchas haya gracias. quedado claro. Muchas gracias de nuevo, ¿vale? A ti, y seguro que con la cantidad de ideas que tienes vamos a caminar muy lejos con ese tema. Quedan, creo, 3 compañeras, por favor, corregidme si hay alguien más que no vea, que van a hablar desde la formación y la pedagogía, otra desde la tecnología y otra compañera desde las bellas artes, desde la propia producción artística. Doy paso a nuestra compañera Ana Márquez, que está en la Universidad de La Laguna y que se conecta desde allí para hablarnos el tema que ella abordó, el tema relacionado con la tecnología, con la digitalización, etcétera. Ana, no sé si estás por aquí, creo que sí. Sí. Hola Ana, gracias por conectarte una hora menos allí. Así que muchas gracias por estar con nosotros y también por haber participado en el libro. Ese territorio nos interesa mucho, Canarias, porque, no sé, siempre es como que nos pilla un poco más lejos y tener allí a alguien como tú investigando una suerte. Cuando quieras. Bueno, primero agradecer, digamos, a la Universidad de Granada y bueno, a la Cátedra de Innovación, Artesanía y Diseño y Arte Contemporáneo, que aceptaran, digamos, la propuesta del capítulo del libro de conexiones híbridas de arte, tecnología y artesanía en el ámbito de los Fab Lab y Cultura Maker. Mi ámbito sí que es el ámbito de la educación y la didáctica, pero bueno, traté de, digamos, un poco de vincularlo al arte contemporáneo. Bueno, que lo aceptaron para la publicación y se hace un recorrido general del tema de los Fab Lab, digamos, de conceptos generales que hay en relación a la producción y a la realización digital en relación a la artesanía. Se define también el tema de la cultura maker, los hacedores, como es traducido digamos, al castellano. Y así como hay entidades emergentes que están proporcionando mucho valor al tema del mundo de la artesanía. Se cita, digamos, a cuestiones, empresas clave que son en relación a esto y cómo trabajan con el tema de la artesanía. Y que trabajan con temas de algoritmos y de crecimiento exponencial en relación a la naturaleza, ¿no? Como proyecto quería destacar el de Flora Form, que son, digamos, creaciones en relación al tema de la artesanía y crecimientos naturales y exponenciales con algoritmos, como he dicho. Entonces, bueno, se considera que el tema de la creación artística digital enriquece la labor del artesano de forma valiosa, aumenta la producción, porque ya no es solamente que se cree uno, se pueden crear más de uno de forma seriada. Y, bueno, enriquece la labor también del proceso de diseño, se producen, digamos, proyectos interdisciplinares y multidisciplinares, en los que poco a poco se va también apoyando el tema de la economía circular, productos sostenibles y demás que ahora están tan en boga, ¿no? También se enriquece, digamos, el prototipo de productos artesanales y la labor del artesano pues también se ve reforzada, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea del capítulo que había presentado y que nada, agradecer sobre todo la idea de colaboración con la Universidad de Granada. Muchas gracias, Ana. El placer es nuestro porque la colaboración con la Universidad de La Laguna es siempre estupenda y la facultad que tenéis allí de Bellas Artes, que es maravillosa. Así que muchas gracias por tu colaboración y doy paso, ya quedan solo 2 personas por participar. Mi compañera de la UGR la voy a dejar para la última por ser de la UGR, que es Pilar Soto, y voy a dar paso a María Dolores Gallego, colega en la Universidad de Almería, que es artista también y tiene una
investigación preciosa en textiles, que es personal también, no es solo investigadora, sino también como profesional de las artes plásticas. Así que, María Dolores, Mado para la mayoría de nosotros, gracias por conectarte y cuando tú quieras. Vale. Hola, ¿me escucháis bien? Muy bien. Vale. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos, a mis compañeros y compañeras y también a todas las personas interesadas, ¿no? Y que nos están acompañando en esta presentación de un libro que está siendo y que ha sido muy importante para todos nosotros y nosotras. Gracias especialmente a Ana y a Antonio por hacerme partícipe de no solo de este proyecto, sino de los diversos proyectos en los que venimos trabajando desde hace años y que, bueno, y que continuamente van dando buenos frutos, ¿no? Y que tan importante es, ¿no?, esa transferencia para la sociedad y darle visibilidad a aquellas cosas que hacemos desde la academia y desde otros centros educativos, ¿no? Bueno, por mi parte, pues soy María Dolores Gallego, como ha dicho Ana García, soy actual profesora de la Universidad de Almería, pero vengo realmente desarrollando una trayectoria como artista visual desde 2008 hasta la actualidad. Y el capítulo de mi libro, ¿no?, que se centra en el arte contemporáneo, realmente parte de poner en valor, ¿no?, o resaltar la importancia del sector artesanal y cómo se puede preservar este sector e incluso potenciar ya no solo los diseños, sino las técnicas artesanales que están muy vinculadas a nuestra historia, sociedad e identidad cultural, ¿no?, a través del arte contemporáneo. Y cómo el arte contemporáneo es una herramienta válida y efectiva para reflexionar y educar no solo al ámbito especializado, sino a la sociedad en general, en diversos temas de interés importantes como este, ¿no? Sobre todo también ya si añado esa perspectiva esa triple perspectiva, ¿no?, o triple rol que tengo de artista visual, investigadora y docente, como en este caso en el área de educación artística. Entonces, todo está hilvanado, por decirlo de alguna manera. Y bien, partiendo de ahí, bueno, desde ya hace unas cuantas décadas tenemos bastantes ejemplos de artistas internacionales en los que ya pusieron su foco de atención en esas técnicas y en esos procesos artesanales y se lo llevaron a su propia obra, ¿no? Desde Alighiero Boetti, Gadamer, ¿no?, Farid Ahmed, Egipto, Italia, Azerbaiyán, es decir, ese interés, ¿no?, por la artesanía y cómo apropiarse de una manera u otra, ¿no?, o incluso hermanarse desde las prácticas contemporáneas. También no solo creadores, hay muchos proyectos, como en el caso, ya que este proyecto de alguna manera u otra nace desde Granada, ¿no?, o va creciendo desde Granada, incluso el proyecto y la convocatoria de Crear Sin Prisa, de la cerveza Alhambra, que es una empresa totalmente granadina, en el que están poniendo totalmente el centro de atención de crear una colección y plataforma en la que se favorezca y se fomente la creación contemporánea, el arte contemporáneo totalmente en relación, ¿no?, y en convivencia con los artesanos locales, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, mi capítulo se centra en un pequeño itinerario, y no digo pequeño por el contenido ni por las personas por la calidad, ¿no?, de los trabajos que han sido seleccionados, sino porque siendo conscientes de la capacidad, ¿no?, y de las características de un capítulo dentro de una obra mayor, pues había que acotar, porque realmente esa selección, ¿no?, de artistas en este caso, pues me resultó bastante tediosa, porque realmente en España tenemos una calidad artística y un gran y amplio ejemplo de artistas contemporáneos que trabajan cuya obra está muy ligada a diversos procesos artesanales y también diversos materiales, ¿no? Por eso el capítulo, ¿no?, centrado en un pequeño, en este caso por el pequeño grupo de artistas seleccionadas, pero no por la calidad, insisto,
Itinerario por la geografía española sobre prácticas artísticas basadas en procesos artesanales, ¿no? Con una muestra de obras y creadoras como han sido pues Noemi Iglesias Barrios de Asturias, ¿no? Del norte, Lucía Díaz Barrales de la propia Granada, Sonia Navarro de la Comunidad de Murcia, de Puerto Lumbreras, Estefanía Martín Sáez de Bilbao, e incluso Isabel Flores, ¿no? Donde en su obra podemos ver cómo se están poniendo en práctica, ¿no? Y están trabajando combinadamente con artesanos, en este caso, por ejemplo, como Sonia Navarro, ¿no? En su último proyecto está trabajando con fibras vegetales como esparto, la pleita o bordadoras, ¿no? Pero no solo con los materiales, ¿no? Y procesos artesanales, sino en colaboración directa con los propios artesanos y artesanas, disculpadme, en este caso de diversos puntos de la comunidad de Murcia, ¿no? De su lugar de origen, ¿no? Poniendo en valor ese proceso artesanal, ese conocimiento y esa tradición que evidentemente ellos poseen. En otro caso, pues tenemos ejemplos de porcelana, cerámica, ¿no? Como en el caso de Lucía o Estefanía también, que también porque algo es que no solamente tenemos artistas, ¿no? Sino que las artistas también tienen dos roles híbridos, desde como artista diseñadora, artista docente y artista artesana, ¿no? Creando su propia marca, incluso de bolsos o sudaderas, como en el caso de Estefanía Martín Sáez, con bordados digitales, que ella misma diseña y dibuja, o incluso Isabel Flores haciendo un proceso inverso, ¿no? En el que de los propios trajes artesanales de su lugar de origen y tradicionales de las mujeres de Extremadura, extrae esos elementos para trasladarlos a murales de gran escala y totalmente contemporáneos a través de técnicas de serigrafía. Y bueno, yo decir que estoy muy contenta de este capítulo, os animo a todos que de verdad lo leáis, ya no solo por mí, sino para que podáis conocer la obra de estas artistas que he seleccionado y que quería darla a conocer, más si cabe dentro de esta publicación, aunque ellas son ya bastante reconocidas. Y bueno, y de verdad gracias por esta oportunidad, gracias por formar parte de estos diversos proyectos que todos están conectados y gracias por todo y gracias por escuchar. Gracias a ti, Mado, y os invito a entrar en la página web de Mado, que tiene ahora mismo, no sé si ha terminado ya o está aún vigente, una exposición preciosa en Madrid. Sigue, hasta el 18 de abril. En Espacio Lobo, maravillosa, y su página web podréis ver su obra delicadísima, muy poética, relacionada con los textiles, así que ya no se ha puesto de ejemplo, pero la pongo yo. Gracias. Gracias a ambos. A ti. Bueno, me he dejado para el final, pero no por ello menos importante, a mi colega Pilar Soto, que es de la Universidad de Granada y que trabaja, ella también es artista y trabaja en un ámbito, y su aportación así lo ha sido, fundamental para el relevo generacional. Es decir, uno de los grandes problemas de la artesanía es que haya ese relevo, y ella se dedica a la formación y, por tanto, a la pedagogía. Su aportación ha sido en ese sentido la pedagogía STEM para la formación del profesorado, y tiene todo el interés, porque si el profesorado está formado en todo este ámbito, tendremos unas generaciones que aprendan desde el inicio a poner en valor y a consumir, ¿por qué no?, esa artesanía. Querida Pilar, te dejo para el cierre, porque eres mi compa de la UGR y hubiera estado feo hacerlo antes, y sobre todo porque además tu participación ha sido interesantísima con esa vertiente formativa tan importante. Gracias, Pilar. No se oye, Pilar. No te oímos. Ahora sí, ¿no? Bueno, yo me sumo a las felicitaciones tanto a ti, Ana, como a Antonio. Es que no tengo palabras, de verdad, estoy súper emocionada. Yo llegué un poquito la última, pero es que
no hay palabras de agradecimiento para los dos por el trabajo que estáis haciendo tan necesario, por hacerme partícipe de este equipazo, de verdad, qué equipazo, María, César, es que yo creo que no puede ser mejor, como dice el gran Wyoming, y sabe a lo que me refiero, ¿no? Mejor no puede ser. Puede haber más, pero no mejor. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Y voy a ser muy breve. Lo que has dicho, lo que ha comentado Ana, he tomado nota porque comparto bastantes cosas de lo que han dicho mis compañeros, tanto César como María. No voy a reiterar las palabras que han dicho, porque es que me parecía fantástico cómo iban hablando cada uno de sus capítulos de libro, que lo he leído y me parecen excepcionales, y cómo era como una gran máquina que se iba engranando, que iba encajando de esas piezas que se iban enriqueciendo unas a otras, ¿no? Pero parto de ese capítulo que tiene Antonio, que me ha parecido también excepcional, que ya lo he citado por ahí, y seguiré citando los de María y los de César y todos, pero ese que ya vaya por delante, cómo habla de esa simbología, de esa semiótica que hablaba ya antes Esteban, cómo va cambiando, cómo se va redefiniendo, y me parece tan importante esa redefinición a nivel semiótico, a nivel simbólico y a nivel relacional, que lo comentaba ya César, ese componente relacional para darle esa importancia. Y por eso en el capítulo quise hacer alusión, como ha dicho antes Ana, era un pequeño estudio de caso, haciendo referencia al hilo de lo que decía María Dolores, pequeño en ese sentido, pero hay una línea de investigación súper potente a nivel de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria, porque doy clase en todos esos niveles, y luego a nivel de doctorado, esa línea tan potente que se abre de lo que es la pedagogía STEAM, y la relación tan grande que puede tener y que tiene con lo que es la artesanía, con el arte contemporáneo y la artesanía. Se enlazan y se hace ahí una triangulación tan potente que creo que es muy necesaria y que debemos de continuar trabajando en ella. No me voy a extender mucho, voy a puntualizar en unas cuantas cosas que he tomado nota, en la necesidad de poner en valor ese patrimonio que es el patrimonio artesanal a todos los niveles, porque se convierte en patrimonio material, patrimonio inmaterial, virtual y relacional. Es que ahí es nada. Así que tenemos un trabajo brutal que hacer en esa creación de vínculos, de nodos, de conexiones de las que hablaba César, a todos los niveles, a nivel físico y virtual, como lo estamos haciendo. Y a ese nivel, como docentes y artistas, artistas e investigadores, esos artográficos que nos estamos convirtiendo, que debemos de ser, tenemos ahí un reto que no podemos dejar de continuar trabajando en él, ¿no? Y tenemos que conseguirlo por nuestra cultura, por nuestra identidad, por nuestra economía, por todos esos valores que ya habéis mencionado, ¿no? Y sobre todo en la línea que comentaba César y que comenta Antonio en su capítulo, en esa línea de no solamente de productos, de crear esos productos, que es muy importante a nivel económico, sino de crear esos vínculos, de poner en valor a través del vínculo, esa necesidad de crear esos vínculos con esa artesanía que es algo tan esencial y tan identitario, ¿no? Y con eso quiero cerrar y daros las gracias, mil gracias Antonio, mil gracias Ana, Esteban, que ya se ha marchado, por dejarme participar y colaborar un poquito con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. La labor en los centros en las facultades de educación, de ciencias de la educación, es tremendamente importante, porque de ahí saldrán las personas que van a formar a nuestros niños. Así que es un pilar que no podemos dejar atrás. Muchas gracias a todos, y cierra, como no podía ser de otra manera, con un capítulo que realmente es el compendio de todo lo demás, y yo creo que realmente el reto que tenemos por delante, Antonio Suárez, al que agradecemos una vez más, que siempre acoge
todos los proyectos que les ponemos por delante con entusiasmo, a pesar de estar al borde del entusiasmo ya. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Cuando tú quieras, por favor, cierra tú. Muchísimas gracias, Ana. Lo que pasa es que a mí no me sirve ya porque tenemos tanta amistad ya y me quiere tanto que yo sé que lo hice desde el cariño y yo no sé si al final era objetivo. Sí es verdad que en mi capítulo que lo que pretendo un poco es ser un compendio de todo lo que, como decía al principio de mi intervención, todo lo que no dejamos, esos inputs que no dejan de llegarnos, de qué necesitamos, qué queremos, por dónde debe ir la artesanía para mantenerla, para conservarla, para generar nuevas riquezas. Y evidentemente pues ahí entra todo, ¿no? Entra el diseño, entra la excelencia, porque creo que es importante hablar de la excelencia. Tenemos que hacer una buena artesanía de calidad, no vale cualquier artesanía. Tenemos muchos tipos de artesanía, es verdad, no es lo mismo la artesanía de mercadillo que la artesanía incluso de galería de arte, que ya hay artesanía que se vende en galerías de arte. Hay muchos tipos de artesanía, pero toda tiene que ser artesanía de calidad. Ese elemento no podemos nunca perderlo y se está haciendo artesanía de calidad muchas veces desconocida y quienes no lo estén haciendo deben de arrimarse a esos planteamientos que la hacen mucho más rica y mucho más porque si después queremos vender de la excelencia de la calidad debemos de ofrecer también un producto que realmente lo lleve, ¿no? Como decía también el tema del diseño, pero hay muchos temas también que son muy importantes y que de alguna manera intento dejar pinceladas porque lo que pretendo en mi capítulo es que la gente reflexione sobre por qué insistimos tanto en ciertas cosas, ¿no? Por qué insistimos que es importante asociarse, que es importante que hay un tejido asociativo potente. Donde hay un tejido asociativo potente en España está funcionando magníficamente la artesanía. Y tanto cuando antes hacía referencia, por ejemplo, Ana, a Galicia o a Cataluña o incluso con Feli hablábamos de Castilla y León, pero es que, o Aragón también ha salido aquí en el caso de Antonio Fernando Lambrada. Al final, donde hay un tejido potente, federativo, de asociaciones artesanas en el territorio, la artesanía al final, desde las instituciones, se toma con otro carisma y se potencia. Y nosotros aquí en Andalucía, creo que es una asignatura pendiente que tenemos. Aquí tenemos una presidenta de una federación artesana que creo de Málaga, a Sonia, y es importante que que en Andalucía nos creamos, que tenemos que ir unidos, no podemos ir por libre o que solo entendamos las asociaciones como un sitio donde nos juntamos para ver cómo nos repartimos puestos en una feria. Es decir, debemos de ir más allá, debemos de pelear porque nuestro sector pues, siga creciendo. Y en ese sentido, intento yo hacer ese tipo de reflexiones. También le hago ciertos guiños a que las instituciones tienen que ponerse las pilas, ¿no? De que tenemos muchas carencias desde las instituciones que hacer con los profesionales. Entonces, de alguna manera intento abordar todas esas temáticas, también el tema de la comercialización. Al final son, como decía, inputs que nos llegan de toda esa problemática que vosotros los profesionales nos trasladáis y la problemática que desde la institución o desde el tejido asociativo nos transmiten. Al final, pues, dices tú, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Bueno, pues vamos a sentarnos y a partir de aquí a ponernos a trabajar. Esto nos sirve, este libro nos sirve de punto de partida para muchos proyectos que ya desde la cátedra o desde el Centro de Referencia Nacional, pues estamos iniciando a poner en marcha ya, además con financiación para poder hacerlo. Y creo que en ese sentido es importante. Incluso ya os invitamos porque este año el proyecto ADA queremos hacerlo andaluz y os invitamos a que personas, artesanos de diferentes territorios de nuestra comunidad autónoma pues participen en el proyecto ADA, porque al final del proyecto ADA, por ejemplo, 2018, aunque parezca que además fue un invento, como decía Ana, antes sin presupuesto, que aquí nos metemos en todos los charcos, pero al final, gracias a ese proyecto, pues gente vendiendo en tiendas como la tienda de la Alhambra, o han salido proyectos o iniciativas artesanales interesantes. Entonces, creo que es bueno participar y yo por eso agradezco a los que hoy habéis venido a acompañarnos. Desde el Centro Albaicín, tanto como desde la cátedra, evidentemente somos profesores y nos pagan un sueldo por hacer nuestra actividad, pero creemos mucho en este sector y nos vamos a dejar la carne, nos vamos a dejar la vida, el alma, por hacer todo lo que podamos por apoyar al sector artesanal. De hecho, esta semana tenemos muchas más actividades y ya os invito también a que mañana presentamos dos asociaciones. Hablando de las asociaciones, pues se han creado asociaciones. No solo existen las asociaciones desde el ámbito geográfico, también las tenemos sectoriales. En el caso de mañana, le hemos querido hacer ese guiño, como decía al principio, a la artesanía que se dedica a la música, que se han creado recientemente, además una de ellas durante la pandemia y una justo a continuación, que ha sido la de constructores de cajón flamenco, como decía Pepe Zapata, que ha sido el valedor y el artífice realmente de esta asociación. Todavía recuerdo como anécdota
en mitad de la pandemia, todos encerrados, hablando ahí con todos los cajoneros que qué se podía hacer y Pepe allí peleando para que todos se unieran, para que entendieran lo importante que es todos juntos. Ahora, por ejemplo, estos días hablábamos de cómo podemos, eso que ha dicho Pepe, trabajar con entidades madereras españolas para facilitar ese material tan costoso que tiene, por ejemplo, para la construcción de cajones que viene del norte de Europa y que por la guerra de Ucrania están teniendo auténticas dificultades. Pues bueno, pues sí. Evidentemente, no es lo mismo que aquí nos venga un cajonero a decirnos necesito esto, que venga una asociación respaldada por todos los constructores que digan, mirad, ¿por qué? Porque cuando nosotros también hablamos con nuestras administraciones o hablamos con nuestras instituciones, pues decimos, es que tengo detrás a una asociación o a un tejido empresarial importante y por eso es bueno que nos asociamos. Bueno, pues mañana presentamos a las dos asociaciones. Es una pena porque mañana Pepe nos iba a hacer una visita guiada a la exposición que tenemos justo debajo de esta sala sobre el origen del cajón peruano, que además es financiada por el proyecto Remaker, que dirige Ana García, y también por una exposición de cajón flamenco que de algunos constructores, que incluso algunos no han llegado a llegar a aquella exposición por problemas de, como decía, de COVID. Pero bueno, mañana presentaremos las asociaciones y seguramente haremos muchos proyectos con ellas en el futuro. Y bueno, ya el jueves, ya aprovecho porque el jueves también tenemos, Ana la ha comentado, no ha podido venir o estar presente online a la presentación del libro, pero Elena Fabeiro, la gerente de Artesanía de Galicia, estará aquí el jueves para presentar el proyecto de la Redeira, el proyecto Enredada, y también pues ya se quedarán todo el fin de semana con todas esas actividades lúdico-festivas que siempre organizamos, con el objetivo, al final, pues dice, bueno, ¿por qué haces conciertos? ¿Por qué haces actividades infantiles? Porque lo que queremos es que la gente que se acerca a Granada ese fin de semana hable de artesanía, entienda la artesanía y al final todas esas actividades ayudan a que la artesanía sea el centro del universo. Para terminar, evidentemente dar las gracias a Ana, porque si la universidad, si en el ámbito académico sería imposible que hubiera visto la luz este libro. Al final hay 24 autores, de los que 5 no somos profesores de universidad, y porque hemos querido también darle esa visión desde la parte institucional. Como decía ella, está Elena Fabeiro, está Laura de Fundesarte, está Félix, no sé si me dejó alguien que no me regañe, estaba Antonio Lambrada, estoy yo, pero sí era importante que en el libro, y ahí fue una búsqueda con Lazo, que hay que agradecerle a Ana García, especialista en cada una de las temáticas que entendíamos que deberían incluir el libro. Y tenemos hasta inteligencia artificial, que se está hablando de inteligencia artificial, ya como que también es empresario, y que está desarrollando a través de algoritmos, diseños generativos con una historia, ¿no? Y pensamos que todos esos temas que son tan diversos, tan multidisciplinares, que al final están afectando a la artesanía y que van, de alguna manera, a dirigir la artesanía del futuro, ¿eh? Porque nosotros nos llama mucho la atención cuando hay jornadas, congresos, que parece que vivimos como en mundos paralelos. Muchas veces uno llega allí y dice, pero me están hablando de una artesanía que es la que yo me encuentro en mi territorio. No, es que a lo mejor lo que tenemos que también es cómo hacemos llegar a nuestro territorio que hay otro tipo de artesanías que se pueden producir y que están siendo modelos de éxito. Porque lo importante de esto no es mirarnos los míos y decir, qué mal lo estamos pasando, que sí, que lo estamos pasando mal. Es un sector muy frágil, el sector artesano, que sufre mucho las consecuencias, por ejemplo, de una pandemia, por su vinculación al territorio, por su vinculación a la calle. Pero evidentemente hay modelos artesanos, hay productores artesanos que están teniendo muchísimo éxito y a lo mejor lo que tenemos que hacer también es mirar qué están haciendo para aprender de ellos y decir, ¿qué podría yo coger de todas esas buenas prácticas, de todas esas cosas que se están haciendo por ahí, incluso en el extranjero, y yo podría traérmelo a mi terreno? Porque seguramente a partir de ese aprendizaje podamos mejorar la artesanía del territorio, que al final muchas veces lo que pretendemos. Muchísimas gracias. Ana, no sé si quieres cerrar tú. No, gracias a todos los que estáis aquí hasta esta hora. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por darle un poco la voz a los que están presentes y con el agradecimiento de que hayáis aguantado hasta esta hora intempestiva. No sé si alguien quiere participar, decir algo. No tiene por qué ser una pregunta. Cualquier apreciación. Perfecto. Soria, ¿viste aquí? Sí. Vente aquí que es más fácil, porque así te pueden ver los compañeros que están. Sí. Sí. Bueno, Sonia Lecuona, artesana de Mija,
trabaja las fibras vegetales, os diré que maravillosamente. Aquí tenemos también a Silvia que trabaja las fibras vegetales, lo digo por si queréis conocer después. Pasa, yo en el centro. Vale. Y es la presidenta de la, presidenta de la asociación, tú me corriges, de artesanos de Mija y presidenta de la Federación de Artesanos de la provincia de Málaga. Cuando quieras, Sonia. Era daros las gracias, estoy aquí encantado. No, decir que habéis abierto un mundo enorme para la artesanía. También nos va a volver locos. Sí. Porque claro, hay tanta transversalidad ahora mismo que cualquiera puede optar a algo, ¿no? Entonces, en nuestro equipo, por así decirlo, en nuestro grupo en Mijas y en Málaga, estamos abiertos a todo esto. Y deseando que esto se publicara ya de una vez. Sabíamos que existía, pero queríamos tenerlo en mano y la verdad es que se agradece a que hayáis visto tantos puntos, tantos sectores que confluyen con la artesanía, que no somos un museo, que tenemos vida y tenemos que sobrevivir a eso también. Entonces, damos las gracias de corazón porque esto es una puerta muy grande que se nos abre y que muchos compañeros van a cogerlo según qué sector y se va a agarrar para tirar para adelante. Muy bien. Mira eso. Lo importante es que os sirva, es decir, que realmente... Establecemos una buena colaboración Málaga-Granada, que es una hermandad... Ella lo sabe. Ya sabe que el fichaje ya es para quedarse. Eso es, pero a nivel también de las universidades, etcétera, eso será estupendo. Sí, ahí estamos con Saltelmo, con la Universidad de Málaga, ahora mismo he visto otro fichaje para nosotros. Entonces, pues la verdad es que se agradece esa coordinación que habéis hecho ahora mismo para que nos pongamos en común muchos puntos de vista que no sabíamos que otros tenían o que podíamos colaborar. Es importante, hay un dato que es interesante ahora que dice eso de la colaboración, porque es verdad que muchas veces la transferencia de competencia a las comunidades autónomas no ayuda a que haya interrelación o conocimiento entre lo que se hace entre los diferentes territorios. Pero sí es verdad que hay un cambio de inflexión bastante importante en España. Creo que todas las entidades hemos entendido que tenemos que ir de la mano, todos. Hoy día tenemos una ventaja que es la digitalización, que podemos tener reuniones. Yo tuve la semana pasada una reunión en la que había gente de las 17 comunidades autónomas. Es decir, que eso antes era una dificultad enorme, porque podía hacer un encuentro, que alguien lo financiara. Y se hacen, es bueno hacerlas. Pero por lo menos la facilidad de decir vamos a sentarnos y vamos a hacer cosas, pues hoy mismo hemos podido contar con 11 autores de libros gracias a tener la disponibilidad digital de que estuvieran virtualmente con nosotros, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos todo lo que hacemos todos. Y en eso yo creo que este tipo de iniciativas en el que participa gente tan diversa y de tantos territorios diferentes ayuda a conocer lo que se está haciendo. Y os adelanto ya, es decir, que esto continúa. Es decir, como antes os adelantaba con el Congreso de Mayo, y aquí estamos diferentes entidades a nivel nacional, algunas que tenemos la potencia o la fuerza de contar, por ejemplo, con la universidad para el tema de la investigación, otras la comercialización, otras lo que sea, por ejemplo, la promoción internacional que tiene, por ejemplo, Fundesarte, que es muy potente a través del World Council, pero al final... Nosotros entre nosotros lo tenemos claro y cuando nos sentamos lo decimos, tenemos que ir todos juntos de la mano y todos tenemos que estar en lo que hacen los demás y no puede pasar nada en este país en artesanía que no automáticamente conozcamos y podamos incluso participar o interactuar o transmitir. Y en eso creo que estamos en un camino que es excepcional ahora mismo, porque hasta ahora no se estaba dando y se han dado, los astros se han juntado, a lo mejor la pandemia ha sido el punto de inflexión, pero también, hay cosas buenas que en ese sentido ha podido traer, como que nos ha permitido estar más en contacto entre nosotros y entender que esto había que darle un meneo, porque se está haciendo, antes lo ha comentado Esteban, por ejemplo, lo que están haciendo en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra han hecho un estudio en el que han detectado que el 70% de las ventas de artesanía es para menores de 35 años. O algo evidentemente está cambiando también en la población que compra artesanía. Gracias por señalarme. No, pero es importante, es importante. O por ejemplo, Sonia es un ejemplo, como antes lo comentaba también María, y nosotros aquí tenemos una experiencia que estamos súper enamorados, que es de la artesanía inclusiva, porque un 13% de la población española tiene discapacidad, son personas en situación de vulnerabilidad por su discapacidad. Y ella, por ejemplo, tiene una experiencia con personas con discapacidad en su propio taller que han venido desde Turquía, creo que era. Erasmus, el programa de Erasmus. Pero es que he venido con mi compañera de apoyo además en las clases y hemos tenido la suerte que el sábado vinieron a visitar a agradecernos cómo dio todo, a poner las notas correspondientes
Y nos han invitado a Turquía el año que viene a formar a profesores allí para que vean cómo hemos trabajado, porque ha sido un éxito total. ¡Qué maravilla! Y es muy importante, ¿sabes por qué? Porque muchas veces en los centros ocupacionales, en los centros especiales de empleo, en el mundo de la discapacidad, siempre se ha visto desde el punto de vista asistencial. Y no solo porque una población muy numerosa, sino porque ¿por qué tenemos que hacerlo desde el punto de vista asistencial o de las manualidades? ¿Por qué no pueden ser profesionales? ¿Y por qué no podemos emprender? Pues esas personas con discapacidad no pueden emprender en un sector como el nuestro, que se les da bien. Ojo, que es eso, que había un chico que hemos dicho quédate y te quedas 3 meses y tú continúas con el taller. Una maravilla. Y además el verlo él, que podía hacerlo, y mejor que incluso que alguno, se ha quedado. Exacto. Pues ahí tenemos un ejemplo de cómo al final todas esas experiencias, yo me acuerdo cuando estuve hace poco en su taller con Pepe Zapata, que fuimos a visitarla, y le decíamos, nos tienes que contar con Pepe y señales todo lo que estás haciendo, porque esto la gente lo tiene que saber, la gente lo tiene que conocer. Son quedados sin memoria en el teléfono, grabando fotos. Muy bien. El teléfono frito. Muchísimas gracias, A Sonia. vosotros, al contrario. A vosotros. ¿Alguien le apetece? Súbete a nosotros. Pide la palabra para que se le dé la palabra a María Cano, que lleva una con la mano levantada ay, y pobre. quería hacer una intervención. Ay, no sé ay, si ay. sigue todavía ahora se ha ido. María, perdón. Ahí está, debajo Está de... María Cano con la mano levantada. Sí, pues perdón porque yo ya no estaba mirando. María, perdona. No os preocupéis, era simplemente porque como estaba comentando Sonia, creo que era el nombre, si no escuchaba mal, que trabaja en la zona de Mijas, pues bueno, para ofrecerme y para ver si podemos mantener contacto, y como estoy aquí en Málaga, pues bueno, trabajar con ellos si quieren, que me enseñen un poquito por allí. Entonces, bueno, que también para eso están estos eventos, ¿no? Para poder hacer los vínculos que hemos dicho son tan importantes. Entonces, bueno, que estoy para lo que pueda yo ayudarles, y bueno, que luego a ver si puedo ir a verlo y lo que hacen, ¿vale? Entonces era por eso que había escuchado lo de mi hija, digo, bueno, me pilla tiempo. Sí, aquí hay que hacer esto que le llaman ahora networking y todas esas cosas. Vale, gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también a vosotros, compañeros, y siguen los días europeos de la artesanía. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La universidad, nosotros con esa, ¿qué tenemos que estar en